¿Cuál es la diferencia, si es que hay alguna, yo creo que sí, entre una banda buena, una banda histórica, una banda gigantesca y una banda más o menos, una banda chica, una banda de bar? Vamos a ver si hoy, en 5 canciones, esta vez con un artista, podemos responder a esa pregunta. Vamos a empezar con el listado del día de hoy en Big Fat Smiles, en YouTube, y la banda que elegimos para el día de hoy, a ver si la tienen. Esto es nada más y nada menos que Pink Floyd, amigos. Y vamos a empezar con el listado del día de hoy. Son 5 canciones. La que elegimos de este disco, que es el compilado Relics, quizás algunos lo conocen, sale en el año 1972. O sea, un poquito antes de Dark Side. Y tiene un tema inédito, o sea, tiene de los 3 primeros. De Piper, de Saxophone Secrets, de la banda sonora de More, y tiene singles, eso es importante. Detalle no menor. Y tiene, a lo último casi, un blues que no está en ningún otro disco, que se llama Biding My Time, y esa es la canción del día de hoy. Suena así. Quizás algunos se acuerden que Pink Floyd al principio era una banda de blues, o sea, no llegaron a grabar en ese estilo, pero era una banda de blues. Biding My Time es un blues de Waters, ahí, un blues a la manera de Pink Floyd, o sea, por supuesto Pink Floyd cuando toca algo es para hacerlo a su modo, ¿no? Biding My Time tiene muy bueno, es diferente, es un tema diferente. No es un tema increíble ni impresionante, pero bueno, vale la pena tenerlo en cuenta. Early singles, Era Barrett y un poquito más también. Este CD venía en la caja esa que de madera increíble que tenía 5 discos, 5 discos importantes y este. Yo lo conseguí por separado. La canción que elegimos es Julia's Dream y acá el tema era, bueno, se va a Syd Barrett, lo echamos a Syd Barrett. ¿Y ahora quién compone la canción? ¿A quién tiene que hacer semejante tarea impresionante? Se pusieron el equipo al hombro Waters en mayor parte y Rick Wright en menor parte, pero también. Julia's Dream es de Waters. Y es un tema bien psicodélico, o sea, continuando con la senda de la forma de componer de Sid. Julia's Dream es, como su título bien lo dice, es un tema de ensueño. Mirá. Pero claro, si Julia va a soñar, es que haya una pesadilla también, no es todo tan simple. Siempre se trata de Pink Floyd. A ver acá, y bueno, entonces, de repente eran 3 o 2, ¿no? Porque mirá adentro. Acá todo el mundo sabe el litigio horrible que hubo, Pink Floyd, qué lástima que nos tuvimos que enterar de todo eso, ¿no? Pero después del superbodrio que fue Final Cut, si me permiten, se separan. Waters hacía rato que los tenía podrido todo, la dictadura de Waters. Incluso para The Wall lo echa a Wright. Se tomó ese atrevimiento, Rogelio. Y bueno, acá, después de ese litigio, ganan el nombre de la banda Gilmour y Mason, baterista y guitarrista respectivamente. Y bueno, esto suena un poco como de Strides, este disco, pero no es tan malo como algunos dicen. Mirá eso es lo que hace Dave acá. Claro, la canción que decimos no lo decimos, pero Something Turning Away, hermosa melodía también. Turning Away. Era otra cosa, no tiene nada que ver con la banda que eran hace una década atrás. The Turning Away de A Momentary Lapse of Reason del año 87, Pink Floyd en 5 canciones. Seguimos avanzando a pasos agigantados en Big Fat Smiles. Y esto que viene ahora es Uma Guma, disco controvertido también. Pero bueno, la pregunta que hacíamos al principio un poco se puede responder, porque Pink Floyd, incluso cuando no sabían qué hacer o cuando andaban a tientas, siempre hay algo interesante. Siempre hay algo que vale la pena escuchar. Acá hay un tema, bueno, para Uma Guma, la idea era un tema cada uno. Y según dicen Gilmour, yo lo escuché en una entrevista que decía que estaba aterrado porque tenía que componer, y no era lo de él, todavía no lo había hecho nunca. Por eso la que elegimos es de él, y es The Narrow Way, tema número, es de la cara B, el primero de la cara B del long play original. Mirá la tapa, qué increíble. Esto es como una cosa repetitiva ad infinitum. Y en Narrow Way empieza con una cosa de folk inglés, una improvisación acústica muy buena de Gilmour. Después hay un riff sabatero, tipo Black Sabbath, ahí muy endemoniado. Y después viene la canción propiamente dicha, que no está nada mal. Y es de Gilmour. Pasó el test con creces en la vida.
Último tema de 5 canciones del día de la fecha y adivinen qué. Sí, claro, si no me van a recontraputear, ¿no? Si no está la cara oscura de la muluna. Siempre me echamos un poco temas conocidos con ultra desconocidos y un poquito de todo, qué sé yo. Dark Side of the Moon, por supuesto, probablemente la tapa más, esta y Abbey Road deben ser las tapas más conocidas de todos los tiempos, de la historia del rock. Y bueno, merecidamente, esto es... ¿Quién puede decir algo en contra de Dark Side of the Moon? Yo no lo voy a hacer esta vez. A pesar de que podría si quiero, pero no lo voy a hacer. Este es el tema que elegimos, se llama Brain Damage. Y lo que tiene, digamos, lo que se puede aportar quizás en Dark Side of the Moon es que acá aparecen esos temas bien lentos de Pink Floyd con colchones de teclado, batería lenta. Pero acá la novedad es que aparecen unos crescendos, que es un típico recurso de la música clásica, en donde hay estallidos orquestales con coros todos. Y acá en Break Damage es cuando dice lo de And if the sun refuses, I'll see the different way. I see you on the dark side. ¿Se acuerdan de eso? No, disculpen ahí la cantada. 5 canciones, 5 en Bifford Smiles. Esto fue todo, amigos. Comenten, suscríbanse si pueden, se estaría buenísimo. Y les agradecemos mucho por haber aguantado hasta acá. Gracias a todos. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep